La sangre manchaba el piso de mármol impecable, formando un charco alrededor de los cristales rotos de una lámpara destruida. En el centro de aquella masacre estaba el hombre más temido de Chicago, un arma humeante en la mano, su mirada oscura y obsesiva clavada por completo en la sirvienta de talla grande que sostenía una bandeja de plata para limpiar. En el brillante y despiadado ecosistema de la Torre Romano, Isabella Bianchi era completamente invisible. Y eso era exactamente lo que ella prefería. La torre se alzaba 60 pisos sobre las aguas heladas del lago Michigan, la joya del centro de Chicago y la fortaleza del sindicato romano. Entre esas paredes se orquestaban a diario millones de dólares en armas ilegales, narcóticos y sobornos políticos. Los hombres que caminaban por esos pasillos eran depredadores letales, vestidos con trajes impecables, y las mujeres que los acompañaban eran siempre perfectas, socialites esculpidas con ambiciones peligrosas. Isabella no era nada de eso. Isabella era una sirvienta del piso ejecutivo. A sus 24 años, era una mujer callada, de voz suave, cuyas curvas generosas y su figura de talla grande la convertían en blanco constante de burlas entre el personal más antiguo. La jefa de servicio doméstico siempre le entregaba los uniformes grises más grandes y sin forma que encontraba, mientras soltaba comentarios crueles sobre que Isabella necesitaba toda esa tela extra. Las mujeres glamorosas que visitaban el penthouse la trataban como un mueble feo más, exigiéndole que fregara los pisos o trajera champán sin dignarse jamás a mirarla a los ojos. Pero bajo esa apariencia suave y esa mirada baja, Isabella tenía una voluntad de hierro puro. Isabella había crecido en los territorios brutales de pandillas del South Side, después de que sus padres la abandonaran. Había aprendido temprano que el orgullo era un lujo que los pobres no podían permitirse. Isabella tragaba los insultos y fregaba el mármol porque el sindicato romano pagaba a su personal discreto sumas astronómicas. Y ella, en secreto, destinaba cada cheque a pagar una deuda médica aplastante que había dejado su abuela, ya fallecida. Isabella era resiliente. No lloraba cuando las otras sirvientas se burlaban de su peso, ni se estremecía cuando tenía que limpiar sangre de las mesas de las juntas directivas. Isabella simplemente hacía su trabajo, se fundía con las sombras, observaba todo y no decía nada. Isabella estaba completamente dispuesta a vivir el resto de su vida en un segundo plano, hasta la noche en que el mismísimo diablo por fin la miró. Cesare Romano era una pesadilla envuelta en lana italiana a medida. Como capo de capi de la Organización del Medio Oeste, Cesare gobernaba el bajo mundo criminal con una eficiencia fría y aterradora que le había ganado un poder absoluto a los 32 años. Cesare era un hombre sin una pizca de piedad, un fantasma que rara vez mostraba el rostro incluso a sus propios lugartenientes, operando desde las sombras de su penthouse fuertemente fortificado. Se rumoreaba que él mismo había ejecutado a los jefes anteriores para tomar el trono, pintando de rojo las calles de Chicago. A Cesare solo le importaban el poder, la lealtad y la expansión de su imperio. Eran pasadas las 2 de la madrugada de un martes tormentoso. Isabella se suponía que estaba sola en la biblioteca privada de Cesare, encargada de limpiar a fondo los estantes de caoba. La tormenta azotaba con violencia los ventanales de piso a techo cuando, de pronto, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. Cesare entró tambaleándose a la habitación. Su traje negro, normalmente impecable, estaba desgarrado, empapado de lluvia y de sangre fresca. Cesare se sujetaba al costado, su rostro convertido en una máscara de furia pálida y agresiva. Lo habían emboscado al volver de una reunión en el distrito de bodegas, y había tenido que abrirse paso a través de una docena de matones rivales. Cuando los ojos oscuros y depredadores de Cesare se alzaron y se clavaron en Isabella, el aire de la habitación se congeló. Cesare desenfundó una pistola con silenciador en una fracción de segundo, apuntándola directo al pecho de Isabella. Cualquier otra mujer en la Torre Romano habría caído de rodillas, habría gritado, habría suplicado por su vida. Las socialites se habrían desmayado. Las otras sirvientas habrían corrido. Isabella se quedó paralizada, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, pero Isabella no gritó. Los ojos color café profundo de Isabella se encontraron con la mirada fría y muerta de Cesare. Isabella notó su respiración entrecortada, la mancha oscura que crecía en su cintura, y el puro agotamiento que vibraba por todo ese cuerpo enorme. Los instintos de supervivencia del South Side de Isabella se activaron, sobreponiéndose a su terror. «Baje el arma, señor Romano», dijo Isabella, con la voz sorprendentemente firme, aunque sus manos apretaban el plumero con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Está sangrando sobre la alfombra persa».
Si me dispara, va a tener que limpiarla usted mismo. Y por cierto, parece que está a punto de desmayarse. Cesare parpadeó. La pura audacia de esas palabras atravesó la adrenalina y la pérdida de sangre que le nublaban la mente. Cesare la miró, viéndola de verdad, por primera vez. Cesare vio las curvas plenas de las caderas y el pecho de Isabella, escondidas bajo aquel horrible uniforme gris. Vio la suavidad hermosa y redondeada del rostro de Isabella, enmarcado por mechones de cabello oscuro que se le habían escapado del moño. Pero, sobre todo, Cesare vio el acero absoluto en los ojos de Isabella. No había lástima. No había manipulación. Y, extrañamente, tampoco había terror. Solo una calma inquebrantable, una resiliencia serena que lo ancló al suelo. El arma bajó un poco. Cesare dio un paso hacia adelante, tambaleándose sobre sus propios pies, hasta que la rodilla le falló. Isabella se movió antes incluso de darse cuenta de lo que hacía. Isabella soltó sus utensilios de limpieza y corrió hacia adelante, atrapando al enorme y musculoso jefe de la mafia antes de que su cabeza golpeara el borde del escritorio de caoba. Isabella gruñó por el peso de Cesare, rodeándole el torso con los brazos para sostenerlo. El cuerpo suave de Isabella quedó presionado contra el cuerpo duro y armado de Cesare. «Necesito un doctor», dijo Cesare con voz ronca y grave, un tono que le provocó un escalofrío en la espalda a Isabella. El rostro de Cesare quedó hundido en el hueco del cuello de Isabella, y él respiró hondo, de pronto abrumado por el aroma a vainilla y ropa limpia que emanaba de la piel tibia de Isabella. «Lo sé», dijo Isabella en voz baja, arrastrándolo a medias hacia el sofá de cuero. «Pero hasta que lleguen, tiene que sentarse antes de que se desangre sobre mi piso limpio». Mientras Isabella lo recostaba en el sofá, Cesare estiró la mano y los dedos ensangrentados y callosos de Cesare se cerraron sobre la muñeca gruesa de Isabella con la fuerza de un torno. Cesare se negó a dejarla ir. Sus ojos oscuros, febriles e intensos, recorrieron el rostro de Isabella, memorizando cada rasgo. En un mundo lleno de sonrisas falsas, cuerpos de plástico y traiciones interminables, esta sirvienta callada y rellenita, con corazón de león, acababa de convertirse en la criatura más fascinante que Cesare hubiera encontrado jamás. La obsesión echó raíces en el pecho de Cesare en ese mismo instante, clavando sus garras profundamente. Y Cesare Romano supo, con una certeza aterradora, que Isabella Bianchi jamás volvería a ser invisible. Para cuando el médico clandestino del sindicato llegó y suturó la herida de bala que le había rozado las costillas a Cesare, la atmósfera en el penthouse había cambiado por completo. A Isabella le habían ordenado quedarse en la habitación. Isabella permaneció de pie en silencio en un rincón, con las manos entrelazadas sobre el delantal, mirando cómo extraían las balas y limpiaban la sangre. Isabella esperaba que la despacharan, tal vez con una propina de $100, y le dijeran que olvidara lo que había visto. En cambio, cuando el médico se fue, Cesare se sentó en el sofá, con el pecho descubierto y vendado, e hizo una sola llamada telefónica. Cesare marcó el número de la jefa de servicio doméstico. «Isabella ya no es una sirvienta general», ordenó Cesare, con voz fría y absoluta, sin apartar los ojos del rostro de Isabella ni un segundo. «Isabella queda asignada exclusivamente a mi penthouse. Isabella me reporta solo a mí. Si me entero de que alguien le ha dado una orden, la ha mirado mal o le ha faltado el respeto, yo mismo lo tiraré por el balcón. Que le suban su nuevo guardarropa por la mañana». Isabella sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Señor Romano, usted no puede hacer eso», protestó Isabella mientras Cesare colgaba el teléfono. «Tengo un horario. Tengo una rotación de turnos». «Me tienes a mí», corrigió Cesare con suavidad, recostándose contra los cojines de cuero. Cesare la observó con un hambre oscura y devoradora que le encendió la piel a Isabella. «No perteneces de rodillas, fregando pisos para gente que no vale ni la mitad que tú. Desde ahora, eres mía». De la noche a la mañana, Isabella fue arrastrada a una jaula de seda y sombras. La transición fue brusca y aterradora. A Isabella le dieron una habitación privada contigua a la suite principal de Cesare, un cuarto más grande que todo el apartamento que ella solía alquilar. Los uniformes grises, feos y enormes, fueron quemados. En su lugar, trajeron sastres de alta costura que la midieron en contra de su voluntad y crearon prendas impresionantes, hechas a la medida de su cuerpo real. Por primera vez en su vida, las curvas suaves y pesadas de la cintura de Isabella, sus muslos plenos y su busto generoso quedaron realzados por telas negras de lujo y sedas de un rojo carmesí profundo. Isabella se veía hermosa, y eso la aterraba.
Porque Isabella sabía exactamente para quién se estaba vistiendo. Fesare se convirtió en una presencia omnipresente en la vida de Isabella. Para el mundo exterior, Fesare era un monstruo despiadado, ordenando ataques contra sindicatos rivales y expandiendo su territorio con una eficiencia brutal. Pero con Isabella, Fesare era una criatura completamente distinta. Fesare exigía que Isabella comiera cada comida con él. Fesare le compraba joyas costosas que ella se negaba a usar, y dejaba las cajas de terciopelo sobre la almohada de Isabella. Fesare vigilaba cada movimiento de Isabella dentro del penthouse, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus pasos. Fesare era violentamente protector. Cuando un guardia recién contratado se quedó mirando un poco demasiado las caderas de Isabella mientras ella caminaba por el pasillo, Fesare mandó golpear al hombre y exiliarlo de Chicago antes de que cayera la noche. Isabella intentó mantener las distancias, conservando un tono profesional y una actitud serena. Pero la devoción implacable y sofocante de Fesare fue desgastando las defensas de Isabella. Isabella veía el agotamiento en los ojos de Fesare, el peso enorme de esa corona, y comprendió que, tras las puertas cerradas, ella era la única persona en el mundo con la que Fesare se permitía descansar. Cuando las pesadillas de su pasado violento atormentaban a Fesare, era Isabella quien se sentaba junto a su cama en la oscuridad, acariciándole el cabello con su mano suave, ofreciéndole una paz tranquila y firme que Fesare jamás había conocido. Isabella se estaba enamorando del diablo, y sabía que ya no había escapatoria. Pero la obsesión de un rey de la mafia es algo peligroso de exhibir, y el bajo mundo criminal siempre está atento a cualquier debilidad. La amenaza llegó con el nombre de Preston Sacco. Preston era un capo ambicioso y despiadado de la Cosa Nostra de Nueva York, representante de la familia Sacco. Eran un sindicato de dinero viejo, profundamente arraigado en la política de la costa este, y Preston había llegado a Chicago con la excusa de negociar una nueva ruta de distribución de narcóticos. En realidad, Preston era una serpiente buscando la forma de romper el control de hierro que Fesare tenía sobre el Medio Oeste. La reunión se llevó a cabo en el gran comedor del penthouse. Fesare se sentó a la cabecera de la larga mesa de roble, rodeado de sus lugartenientes de mayor confianza, mientras Preston y su gente de Nueva York se sentaban frente a ellos. El aire estaba cargado de tensión, humo de cigarro y amenazas veladas. A Isabella le ordenaron servir el café expreso. Isabella odiaba cuando Fesare la obligaba a hacer esto, porque sabía que solo lo hacía para tenerla siempre a la vista. Pero Isabella sirvió el líquido oscuro en las tazas de porcelana en silencio, moviéndose con gracia a pesar de la tensión pesada que llenaba la habitación. Preston Sacco, un hombre de rasgos afilados, cabello engominado hacia atrás y una sonrisa cruel, hizo una pausa en la negociación cuando Isabella se acercó a su lado de la mesa. Preston la miró de arriba abajo, notando su figura de talla grande, su vestido negro a la medida y la belleza suave e innegable de su rostro. Pero Preston era un hombre que solo valoraba la perfección superficial y plástica de las mujeres de Nueva York. Preston vio a una sirvienta, y vio la oportunidad de demostrar dominio burlándose de la hospitalidad. Vaya, dijo Preston con desdén, con una sonrisa desagradable extendiéndose por su rostro mientras Isabella alcanzaba su taza. Me habían dicho que la comida en Chicago era pesada, pero no me imaginaba que el personal se comía la mitad antes de que llegara a la mesa. Dime, cariño, ¿te pagan en pasteles? Todo el comedor quedó en un silencio mortal. Los lugartenientes de Romano dejaron de respirar. Las mejillas de Isabella ardieron con un calor feroz y humillante, pero su espalda se enderezó. Isabella había escuchado cosas peores en el Southside. Isabella fue a retirar la bandeja de plata, con intención de alejarse, pero de pronto Preston estiró la mano y le agarró la muñeca gruesa con un apretón doloroso y amoratador. No te vayas cuando te estoy hablando, Ferdita, masculló Preston, tratando de acercarla de un jalón. Preston ni siquiera vio a Fesare moverse. Un segundo, Fesare estaba sentado a la cabecera de la mesa. Al siguiente, un pesado cenicero de vidrio se estrelló contra la sien de Preston con un crujido espeluznante. Preston gritó, soltó la muñeca de Isabella y cayó de la silla, la sangre brotando de inmediato de su sien. Antes de que la gente de Nueva York pudiera siquiera meter la mano dentro de sus chaquetas por sus armas, una docena de guardias de Romano desenfundaron sus rifles de asalto, apuntando con láser directo al pecho de los mafiosos visitantes. Fesare se paró sobre Preston, el pecho agitado, los ojos ardiendo con una rabia asesina y psicótica que hizo que la temperatura de la habitación se desplomara. Fesare sacó su pesado cuchillo de combate del cinturón y clavó la hoja de 15 centímetros directo a través de la mano de Preston,
dejándolo clavado, gritando, al piso de madera. Isabella jadeó, retrocediendo y presionando la espalda contra la pared, el corazón golpeándole con fuerza mientras se sujetaba la muñeca amoratada. Cesare se agachó, girando el mango del cuchillo apenas lo suficiente para hacer que Preston chillara de pura agonía. La voz de Cesare era un susurro mortalmente calmado que resonó en la habitación en silencio. «Entraste a mi ciudad», siseó Cesare, acercando su rostro al de Preston, aterrorizado. «Te sentaste en mi mesa. Y pusiste tus manos asquerosas sobre mi mujer». Preston sollozó, ahogándose con su propia sangre. «Yo no lo sabía. No sabía que era tuya. Es solo una sirvienta». Cesare sacó una pistola de su funda con la mano libre y presionó el cañón con fuerza contra la frente de Preston. «Ella es la reina de esta ciudad», rugió Cesare, con una voz aterradora que hizo temblar el vidrio de las ventanas. «Y tú eres hombre muerto». Isabella observaba todo, temblando, pero no de miedo hacia Cesare, sino por la realidad abrumadora y violenta del amor que Cesare sentía por ella. Isabella ya no era solo la sirvienta rellenita que nadie quería. Isabella se había convertido en la obsesión indiscutible del rey más peligroso del bajo mundo. Y cuando Cesare levantó la vista del hombre que sangraba en el piso para encontrarse con los ojos de Isabella, ella supo que las calles de Chicago estaban a punto de arder por ella. Cesare no apretó el gatillo. En el silencio sofocante del comedor, la mente brillante de Cesare libraba una guerra contra su propia sed de sangre. Matar a un hombre consagrado de la familia Sacco dentro de la Torre Romano habría desatado un tiroteo caótico de inmediato, e Isabella estaba demasiado cerca del fuego cruzado. Lentamente, con agonía, Cesare bajó la pistola. Cesare se agachó, sujetó el mango del cuchillo de combate que aún clavaba a Preston al piso de madera, y lo arrancó hacia arriba en un solo movimiento brutal. Preston chilló, apretando su mano destrozada contra el pecho mientras se retorcía en el charco de sangre. «Sáquenlo de mi ciudad», ordenó Cesare a la gente de Nueva York, aún paralizada, con la voz cayendo a un registro letal y vibrante. «Llévenlo de vuelta a Manhattan. Díganle a la familia Sacco que la organización del Medio Oeste ya no negocia, y que si alguien de la costa este vuelve a pisar Chicago, se lo mandaré de regreso en pedazos». Los guardias de Sacco se apresuraron, arrastrando a un Preston sollozante y semi-inconsciente fuera del penthouse. Las pesadas puertas dobles se cerraron de golpe detrás de ellos, dejando el comedor resonando con las secuelas de la violencia repentina. Cesare le dio la espalda a sus lugartenientes, despidiéndolos con un gesto brusco de su mano ensangrentada. A Cesare no le importaba la guerra de mafias que se avecinaba. A Cesare solo le importaba la mujer que seguía pegada a la pared. Cesare cruzó la habitación en 3 zancadas enormes, soltando sus armas sobre la mesa. Cesare llegó hasta Isabella. Sus manos grandes y callosas enmarcaron con suavidad el rostro de Isabella. La furia asesina había desaparecido de los ojos oscuros de Cesare, reemplazada por una ansiedad frenética y devoradora. Cesare la revisó buscando heridas, los pulgares recorriendo los pómulos de Isabella, la mirada cayendo sobre el moretón oscuro que ya se formaba en la muñeca suave y gruesa de Isabella, donde Preston la había sujetado. «¿Te lastimó en algún otro lugar?», preguntó Cesare, con la voz áspera, cargada de una vulnerabilidad que jamás le había mostrado a otro ser vivo. Isabella negó con la cabeza. Sus ojos color café se clavaron en los de Cesare. «Estoy bien, Cesare. Crecí en el South Side. He sobrevivido a cosas mucho peores que una muñeca amoratada por un mafioso neoyorquino consentido». Cesare exhaló un suspiro tembloroso, apoyando su frente contra la de Isabella. «Debí haberlo matado», murmuró Cesare, deslizando las manos hacia abajo para sujetar la cintura de Isabella, atrayendo sus curvas generosas contra su cuerpo duro y musculoso. «Voy a matarlo. Nadie te falta el respeto. Nadie te toca». «Lo perdonaste por mí», dijo Isabella en voz baja, rodeando con los brazos los hombros anchos de Cesare. «No quisiste un tiroteo mientras yo estaba en la habitación. Pusiste mi seguridad por encima de tu orgullo. Voy a quemar el país entero antes de dejar que una sola bala se acerque a ti», respondió Cesare. Y la sinceridad aterradora en su tono le recorrió la espalda a Isabella como un escalofrío. Para la mañana siguiente, el bajo mundo estaba completamente envuelto en llamas. La familia Sacco tomó venganza por la mutilación de Preston incendiando 3 bodegas del sindicato romano en el distrito de Fulton River. Cesare respondió ordenando a sus hombres desmantelar los negocios de extorsión de los Sacco en Brooklyn. Las calles de Chicago estaban en alerta máxima, llenas de guardias armados,
y la Torre Romano entró en confinamiento total. Cesare trasladó a Isabella a su finca impenetrable y fuertemente fortificada en Lake Forest, una mansión enorme de piedra rodeada de hectáreas de bosque privado y custodiada por 50 de sus hombres más letales. Cesare insistió en que Isabella se mantuviera escondida, tratándola como un tesoro invaluable y frágil. Pero Isabella se negó a ser un pájaro enjaulado. Mientras Cesare coordinaba sus esfuerzos de guerra desde la sala de operaciones de la mansión, Isabella comenzó a analizar los mapas logísticos del sindicato que estaban esparcidos sobre las mesas de la biblioteca. Durante años, Isabella había sido la sirvienta invisible, limpiando las salas de juntas ejecutivas, vaciando los botes de basura de los capós, escuchando sus conversaciones descuidadas y borrachas. Isabella tenía una memoria fotográfica de los planos de la Torre Romano, después de haber recorrido cada pasillo de servicio, cada ducto de ventilación y cada nivel del sótano para completar sus tareas diarias. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas de la finca, Cesare entró a la biblioteca y encontró a Isabella inclinada sobre un esquema de las rutas de suministro del centro de la ciudad. Isabella llevaba puesta una simple bata de seda roja oscura que se ajustaba hermosamente a sus caderas anchas, su cabello oscuro cayéndole en cascada sobre los hombros. Cesare se detuvo en la puerta, momentáneamente paralizado por la belleza absoluta e innegable de la mujer que amaba. «Mira esto», dijo Isabella sin levantar la vista, mientras golpeteaba un punto de acceso subterráneo en el mapa con un lapicero rojo. «Preston Sacco es orgulloso, pero no es tonto. Tus capós están vigilando fuertemente las entradas principales, los muelles de carga y el helipuerto, pero están ignorando por completo los túneles de la era de la prohibición debajo de los niveles bajos de Baker Drive». Cesare frunció el ceño, moviéndose para pararse detrás de Isabella. Cesare apoyó suavemente la barbilla sobre el hombro de Isabella, respirando su aroma a vainilla. «Esos túneles fueron sellados hace 30 años». «No, no lo fueron», corrigió Isabella, girando ligeramente la cabeza. «Las cuadrillas de mantenimiento de la ciudad los usan para el desbordamiento de manejo de residuos. Lo sé porque yo era quien tenía que cargar los químicos de limpieza industrial hasta ahí abajo cuando los elevadores de servicio se descomponían. La red de seguridad no cubre la Unión Sureste. Si Preston quiere sortear a tu ejército, va a traer a su equipo de ataque a través de los túneles, directo al sótano de la torre». Cesare se quedó mirando el mapa, la mente corriendo al reconocer la precisión aterradora de la deducción de Isabella. Cesare la miró, y un profundo asombro lo invadió. El bajo mundo había descartado por completo a esta mujer por su peso y su posición social, tratándola como menos que humana. Y sin embargo, ahí estaba Isabella, brillante, inquebrantable y ferozmente protectora, viendo las fallas fatales que sus veteranos más curtidos habían pasado por alto. «Eres extraordinaria», susurró Cesare, girándola en sus brazos para que quedara frente a él. Isabella bajó la mirada, de pronto insegura, un hábito nacido de años de burlas crueles. «Solo soy una sirvienta que sabe a dónde va la basura, Cesare». «No vuelvas a llamarte así jamás», ordenó Cesare con suavidad, alzándole la barbilla a Isabella para obligarla a encontrarse con su mirada intensa y ardiente. «Eres mi igual. Eres mi compañera. Y eres la mujer más deslumbrante y poderosa que he conocido jamás». Cesare la besó entonces, volcando toda su devoción desesperada y violenta en aquel beso. Fue un beso que sabía a whisky, a peligro y a una promesa absoluta e irrompible. Isabella se derritió contra Cesare, entregando por fin las últimas de sus defensas. Isabella sujetó las solapas de la camisa oscura de Cesare, devolviéndole el beso con una pasión feroz y hambrienta que igualaba la suya. En brazos de Cesare, Isabella no era la chica rellenita que necesitaba esconderse. Isabella era una diosa, adorada y reverenciada. Y supo que haría absolutamente cualquier cosa para mantenerlo con vida. La predicción de Isabella fue completamente acertada, pero el momento no pudo ser peor. 3 días después, Cesare tuvo que regresar a la Torre Romano para supervisar personalmente un cargamento masivo de armas ilegales que llegaba desde el puerto. Cesare llevó su convoy fuertemente blindado, dejando a Isabella en la finca de Lake Forest bajo máxima seguridad. Pero Preston Sacco había previsto ese movimiento. Tras conseguir un escuadrón de mercenarios renegados y fuertemente armados, financiado por las familias de Nueva York, Preston se saltó la finca por completo y lanzó un asalto directo y suicida contra la Torre Romano. Tal como Isabella había previsto, los hombres de Preston irrumpieron por la unión sureste de los túneles de Baker Drive,
neutralizando al equipo mínimo de guardias en el sótano antes de desactivar la red eléctrica principal de la torre. El enorme rascacielos quedó sumido en la oscuridad. Las luces rojas de emergencia bañaban los pisos ejecutivos con un resplandor sangriento y siniestro. De vuelta en la finca, Isabella vio cómo la señal de las cámaras de seguridad en su tableta encriptada se apagaba por completo. La sangre se le heló en las venas. Isabella sabía que Cesare estaba atrapado en el piso 60, cortado de sus refuerzos en tierra, completamente ciego ante la disposición de la torre a oscuras. Isabella no dudó. Isabella burló a los guardias de la finca escabulléndose por la salida de entregas de la cocina, un truco que había aprendido tras años de esquivar a jefas de servicio crueles. Isabella robó un sedán negro discreto del garaje y condujo como una loca por la Interestatal 94, los nudillos blancos sobre el volante, el corazón golpeándole las costillas. Para cuando Isabella llegó al callejón detrás de la Torre Romano, los sonidos de disparos lejanos y amortiguados resonaban por las calles empapadas de lluvia. La policía no se veía por ningún lado, fuertemente sobornada para mirar hacia otro lado. Isabella abandonó el auto y se metió por un estrecho ducto de mantenimiento escondido, el mismo que solía usar para colarse tarde a sus turnos. Dentro de la torre reinaba el caos absoluto. Preston Sacco, con la mano derecha fuertemente vendada y una subametralladora con silenciador en la izquierda, dirigía a una docena de mercenarios curtidos escalera central arriba, limpiando piso por piso, cazando al jefe de la mafia. Cesare, sangrando por una herida de bala que le había rozado el hombro, estaba acorralado detrás de las pesadas columnas de mármol del vestíbulo ejecutivo en el piso 59, devolviendo fuego con precisión letal. Pero Cesare se estaba quedando rápidamente sin municiones. Isabella emergió de la rejilla de ventilación en el piso 58, su ropa oscura fundiéndose perfectamente con las sombras. Isabella se movió en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el frío mosaico. Isabella llegó hasta el panel principal de interruptores para los ductos del elevador ejecutivo, un panel que había reseteado 100 veces durante las tormentas eléctricas. Arriba, Preston les indicó a sus hombres que flanquearan a Cesare. «Se acabó, Romano», gritó Preston, la voz resonando escalera arriba, espesa de triunfo histérico. «Me quitaste la mano, y ahora yo voy a quitarte tu imperio». Isabella jaló la pesada palanca de hierro del panel de interruptores, redirigiendo por completo la energía del generador de emergencia de las escaleras hacia los enormes ventiladores industriales de los ductos de ventilación. Un rugido mecánico ensordecedor sacudió las paredes cuando los enormes ventiladores de acero cobraron vida, sumiendo de inmediato la escalera de Preston en una oscuridad total y desorientadora, mientras lanzaba una nube cegadora de polvo y escombros directo a las caras de los mercenarios neoyorquinos. Cesare no sabía que había causado la distracción, pero sus instintos de depredador tomaron el control. Cesare avanzó a través de la nube de polvo, sus armas destellando en la oscuridad. Cesare se movió como un fantasma, eliminando a los mercenarios cegados con una velocidad clínica y aterradora. Preston entró en pánico, tropezando hacia atrás y disparando a ciegas en la oscuridad. Preston se abrió paso a empujones por una puerta lateral, irrumpiendo en el piso 58, jadeando por aire, desesperado por encontrar una vía de escape. Preston se topó de frente con Isabella. Isabella estaba de pie al final del largo pasillo bañado de luz roja, completamente serena. Isabella no tenía un arma, ni la necesitaba. Su sola presencia, erguida y sin inmutarse en el corazón de una zona de guerra, hizo que Preston se paralizara en seco. «Tú», gruñó Preston, apuntando el arma al pecho de Isabella, los ojos muy abiertos por la desesperación maniática. «La gorda sirvienta. Dime cómo salir de aquí, o te vuelo en pedazos». Isabella lo miró con un desprecio absoluto y helado. «Ya te lo dije», dijo Isabella, la voz firme y dominante, resonando por el pasillo. «Yo sé a dónde va la basura». Antes de que Preston pudiera apretar el gatillo, una sombra masiva se desprendió del marco de la puerta detrás de él. La mano enorme de Cesare Romano se cerró sobre el rostro de Preston, jalándole la cabeza violentamente hacia atrás. El arma disparó inofensivamente hacia el techo mientras Cesare hundía su pesado cuchillo de combate profundo en el costado del cuello de Preston, cortando la arteria de un solo golpe despiadado e implacable. Preston se desplomó al piso, ahogándose y convulsionando mientras la vida se le escapaba rápidamente, la sangre acumulándose sobre la costosa alfombra. Cesare se quedó de pie sobre Preston, el pecho agitado, el traje destrozado, el rostro cubierto de polvo y sangre. Cesare levantó la vista,
sus ojos oscuros y obsesivos clavándose en Isabella. Cesare soltó el cuchillo y cruzó la distancia hasta ella, cayendo de rodillas sobre el piso manchado de sangre justo frente a Isabella. Cesare envolvió los brazos con fuerza alrededor de la cintura de Isabella, hundiendo el rostro contra el vientre suave de ella, su cuerpo enorme temblando por una mezcla de adrenalina y un alivio abrumador. «Viniste por mí», susurró Cesare con voz ronca, apretando el agarre sobre las curvas de Isabella como si ella fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. «Arriesgaste todo». «Eres mío, Cesare», respondió Isabella con suavidad, entrelazando los dedos en el cabello oscuro de Cesare, completamente imperturbable ante la masacre que los rodeaba. «Protejo lo que me pertenece». Tras el fracaso del asedio, la familia Sacco de Nueva York se rindió de manera incondicional, aterrorizada por la destrucción absoluta de su equipo de ataque. Las calles de Chicago volvieron a una paz tensa y fuertemente vigilada. Un mes después, el sindicato romano se reunió en el gran salón de baile del Penthouse restaurado para una coronación formal. Los hombres más peligrosos de la organización del Medio Oeste estaban de pie con trajes impecables, las cabezas inclinadas en un respeto absoluto. La habitación quedó en un silencio total cuando se abrieron las puertas. Cesare Romano entró caminando, viéndose en cada centímetro como el rey indiscutible y despiadado del bajo mundo. Pero Cesare no caminaba solo. A su lado estaba Isabella. Isabella llevaba un vestido de seda esmeralda profundo, hecho a la medida, que abrazaba cada curva plena y generosa de su figura de talla grande. Una fortuna en diamantes descansaba sobre la clavícula de Isabella, pero era la confianza silenciosa y letal en sus ojos color café la que verdaderamente dominaba el salón. Isabella ya no era una sombra, ya no era víctima de burlas crueles, y desde luego, ya no era una sirvienta. Isabella era Isabella Bianchi, la reina de Chicago. Y cuando Cesare presionó un beso suave y devoto sobre los nudillos de Isabella frente a todo su imperio, el bajomundo entero supo que el despiadado jefe de la mafia había encontrado su debilidad definitiva, y que ella se había convertido en su mayor fortaleza. ¿Te encantó el intenso y oscuro romance de Isabella y Cesare? Si esta cruda historia de mafia te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo. Compártelo con tus amigos, y déjanos en los comentarios cuál fue tu giro favorito de la historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra historia llena de tensión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando dramas emocionantes y de alto riesgo, solo para ti.